Konnichiwa. Siguiendo con el repaso conceptual, ahora voy a ir a otro plano, un plano más profundo, más interno y que más definitorio de nuestra actitud general, ¿no? Frente no solamente a la empresa, sino frente a la vida misma. Que justamente lo que necesita este método, Kaizen, es que el compromiso de la persona sea total. Así que bueno, es inevitable entrar en este terreno en el cual transformamos nuestra manera de pensar en una especie de religión. Una especie o no, una religión, pero una religión laica, que permite que después todos los valores de tu religión, sea la que sea, vos los puedas aplicar en este neutro, ¿no? En esta religión neutra, laica, que está incontaminada por las religiones reales existentes, ¿no es cierto? Es una religión abstracta, ¿no? Y con toda la virtud que eso significa, pero con toda la falta de elementos, porque no lo es, no tiene ni texto sagrado, no tiene tradición, no tiene nada, es limpia, totalmente limpia. Bueno, vamos ahí. Entonces, como toda buena religión, tiene un Dios, y ese Dios es el cliente. Okyaku-sama, Kami-sama, dicen los japoneses, literalmente. El cliente es Dios. En Occidente se suele traducir el cliente es el rey. Ah, bueno, qué grande el rey. No. Okyaku-sama, Kami-sama, quiere decir que el cliente es Dios, no el rey, Dios. Bueno, muy bien. Vamos a ver en qué contexto y de qué manera el cliente es Dios, para que nos resulte el concepto, nos resulte digerible a nosotros, ¿no? Que tenemos ya determinadas ideas de lo que es Dios, de lo que no es Dios, que no existe Dios, todas esas cosas que pasan con Dios. Pobre Dios, más pobre nosotros, pero no importa. Bueno, dejando eso de lado, si vamos a hablar de Okyaku-sama, Kami-sama, vamos a hablar que este es un Dios que no es un Dios unipersonal. Es un Dios que es una comunidad. O sea, ya el hecho de que la satisfacción del cliente sea de doble vía, ya está mostrando una comunidad, pero además es una comunidad bidireccional. Pero además esto, al incorporar al cliente interno dentro de la fórmula, ya se hace multidireccional. O sea, realmente es un Dios muy comunitario, y de esa manera lo tenemos que ver. Voy a hacer inevitablemente, tengo que hacer una comparación con mi religión, que es la religión católica, y es que Dios no es Dios, así un barbeta, ¿no? El barbeta que dice, vos haces esto, yo creo ¿no? Las aguas y las tinieblas y la luz, y qué sé yo. No es ese, el barbeta es una caricatura muy pobre de lo que es Dios, sino que en la doctrina católica el Dios es trinitario, o sea, ya es de por sí una comunidad. Y a partir de lo que es la llegada de Cristo, la encarnación de Cristo, se produce lo que se llama el cuerpo místico de Cristo, que quiere decir que todos estamos metidos ahí, dentro de la Trinidad, a partir de formar parte de ese cuerpo de Cristo. Bueno, eso para aclarar que hay una correspondencia entre lo que estoy diciendo, Okyaku-sama, Kami-sama, con por lo menos, una doctrina ya muy sentada, muy estudiada, muy trabajada, que es la doctrina de la Iglesia Católica. Este sentido comunitario se produce supongo que en muchas otras religiones, en el budismo por supuesto. El budismo es esencialmente comunitario. Buda no es Siddhartha Gautama, Buda somos todos, o sea, todos vamos a llegar a ser Buda. O sea,
No nos vamos a meter en el terreno específico de las religiones, porque bueno, ya es un objeto de estudio. Así que vamos a volver a ese lugar neutro, ese lugar generativo, laico, meramente cognitivo. Meramente cognitivo, neurológico y cognitivo. Nada más, sin calificaciones. Entonces, habíamos visto que el principio fundamental era facilitar, pero facilitar con un fin, que era justamente esta satisfacción del cliente, esta satisfacción al cuadrado del cliente y del cliente interno, pues externo e interno no importa, y la propia, ¿no? Como proveedor uno tiene que tener una satisfacción equivalente a la que recibe, a la del receptor del beneficio, ya sea en plata o ya sea en porque simplemente estoy contento. Invitás siempre con Don Indalecio o con la fiesta en tu casa, el asado, invitás a la gente, no te pagaron, pero vos te quedás contento, la gente se ve, che, qué bueno que estuvo, bla, bla. Entonces esa satisfacción tiene que darse ida y vuelta de manera permanente. Bueno, entonces tenemos claro cuál es el propósito. Una empresa o cualquier actividad humana que no tenga ese cliente, ese propósito, es una actividad sin sentido. Por eso que Shiva dice, no, hay que desterrar cualquier actividad en una empresa que no tenga cliente. Eso no quiere decir que el cliente pueda ser vos mismo, porque si vos, por ejemplo, te haces un revueltito qué sé yo, de zapallito, un rico revueltito de zapallito, bueno, vos sos el cliente, vos sos el proveedor, sos el cliente, pero hay cliente. O sea, siempre tiene que haber ese propósito de servicio, de satisfacción, tanto sea para vos mismo, si es que es lo que toca, como para a los demás, que es lo que también toca. Es esa universalidad del concepto de cliente. O quizá mejor, la universalidad del concepto del servicio y del placer derivado del servicio. Bueno, dentro de este contexto que justamente si no existe nada, nada tiene sentido. ¿Para qué quiero tener un auto lindo? Y yo quiero tener o hacer un auto lindo. Y es por el placer que provoca. En definitiva, el auto es el medio para generar esa satisfacción, ¿no es cierto? Entonces, no es hacer autos lo que yo tengo que hacer, o hacer bifes, o hacer lo que sea, zapatos, sino la satisfacción del cliente. ¿Está claro? Y mi satisfacción, por supuesto. No hay, yo creo que el placer el placer de dar placer es casi tan grande o más grande que el de recibir placer. Así que, y siempre es bidireccional. Ocurre en el amor físico, ¿no es cierto? Bueno, bien. Listo, creo que esta parte quedó entendida, ¿no? Bien, entonces vamos a los aspectos prácticos. Hay vicios y hay virtudes. Los vicios son los que me alejan de ese propósito, los que me dificulten, los que me impiden, y las virtudes son las que me acercan a este propósito. Empecemos por las virtudes. La virtud principal, por supuesto, es el servicio. Sin el servicio, le podemos llamémosla por el término que se merece. La virtud acá se llama amor. Poner amor en las cosas. Y eso es amor a uno mismo y amor a los demás. Esto no quiere decir que con cada actito de servicio yo tenga que tener un orgasmo. No. Pero esos pequeñitos placercitos, ¿no?, te hacen un gran situación de felicidad. Así que sin ese amor, sin ese servicio, o sea, el servicio es un derivado del amor, en realidad, ¿no?, una consecuencia de ese amor. Sin eso, nada. Esa es nuestra vinculación, la virtud que nos, ¿cómo se dice?, que nos conecta con el sentido de lo que hacemos, de todo lo que hacemos. Bien.
Dentro de eso entonces tenemos que facilitar, dijimos, ¿no? Bueno, para eso hay tres cositas que son las grandes virtudes. Clasificar lo que sirve y lo que no sirve. Esto aquí está justamente nuevamente el just in time. Porque clasificar empieza pensando en lo necesario. O sea, clasificar implica distinguir entre lo necesario y lo innecesario y deshacerse de lo innecesario. Porque es el punto de partida del just in time. ¿Se ve? Bien. Clasificar, ¿no? Seri en las 5 S. Después, esa sería la parte de GDOC, la parte just in time. Después está la otra, que es ordenar. Y aquí ya estamos en un terreno Jidoka, porque es justamente garantizar que eso que es necesario sea fácilmente encontrable y procesable. Muy bien. Y haciendo una integración de estas dos cosas, de clasificar y ordenar, tenemos limpiar y mantener limpio, porque finalmente esa es la condición de base que va a permitir que esto ocurra. Después las otras dos, en realidad en Japón, las S eran tres. Eran estas tres, ¿no? Clasificar, ordenar y limpiar. Basta. El resto, la incorporación, el seiketsu, es algo que, bueno, casi es una consecuencia natural. La disciplina, por supuesto, la disciplina la necesitamos en todos los ámbitos, porque esto requiere una disciplina y un autocontrol. Bien, muy bien. Estas son las virtudes que me permiten llegar. Miren qué abstractas que son, ¿no? Muy bien. Y tenemos los pecados. Los pecados. Pero, claro, este sistema neutro al pecado no lo ve como lo podemos ver, por ejemplo, en el cristianismo o en otra religión. El pecado es algo que me impide la realización de mi objetivo. Concreción del servicio, básicamente. Entonces, acá tenemos, y esto, por favor, tenganlos presentes, porque esto sí que es universal. Así como las virtudes estas que les di son universales, estos pecados son universales y son muy malos. Así que bueno, son muy malos por lo que impiden, por lo que dificultan. Muy bien, estos pecados son 3 mus y una B larga. 3 M's y B larga. Muda, Mura, Muri, son las 3 mu. Las 3 M's, 3 mu. Muda, Mura, Muri. Muda. Es lo que vimos en clase, vayan a la clase de Grace. Los desperdicios. Muda, así, fácil de entender. Lo que se está desperdiciando. Tiempo, transporte, las actividades que no agregan valor y que no son necesarias. Bueno, muda, lo innecesario, los desperdicios. Fíjense que estamos de nuevo siempre con la misma cosa de lo necesario, la cantidad de necesario, el momento necesario. Entonces, lo innecesario es siempre un desperdicio. Estamos tirando esfuerzo, estamos tirando plata, estamos tirando recursos. Y los recursos son escasos. Bien. Mura, la segunda M o la segunda mu. La inconsistencia. Y esto está relacionado más que con las columnas de Just in Time y Jidoka, está relacionado con la base que se llama de estandarizar. Si yo no tengo una base donde yo me puedo apoyar firmemente y se me mueve y me cambia la base, y bueno, olvídate de la mejora, olvídate de construir la casita, se te va a caer toda, no te va a durar. Muda es cambiar, mura es cambiar de procedimiento, cambiar de criterio, cambiar de proveedor, cambiar de empleados, cambiar, ir para acá, ir para allá, bla, bla, bla. Bueno, mura, inconsistencia. Es terrible, un pecado atroz. Muy bien.
Y acá es uno que un pecado que a nosotros nos encanta, que es muri. Muri desu. Un japonés cuando dice muri desu. Ay, qué horror. Muri. Ay, bueno. Muri quiere decir, es aquello que es muy difícil. Más difícil de lo razonable. En realidad, muri quiere decir sin razonamiento, no tiene razonabilidad. Eso quiere decir muri. No es razonable. Entonces, un esfuerzo que uno es demasiado fuerte o demasiado grande, no es sostenible en el tiempo y es inviable. Entonces ellos identifican lo difícil con lo imposible, porque lo difícil en el tiempo es sinónimo de imposible. Y prácticamente los japoneses cuando dicen muri desu, es imposible. Olvídate que un japonés te diga muri. Chao. No hay discusión. Es imposible. Lo que pasa es que está la vía de lo difícil, entonces vamos buscando a ver si logramos, ¿no?, el gran objetivo, ¿no?, titánico, y no, es morir. Entonces, muda, el desperdicio así, liso y llano, mura, que es la inconsistencia, y finalmente mori, que es lo excesivamente difícil. Por eso que nuestro principal objetivo es facilitar, porque nuestro principal enemigo es muri. Lo difícil es lo contrario a la eficiencia. O sea, tenemos que siempre por el camino del menor esfuerzo. Aunque fabricar esta ruta, asfaltar el camino, sea costoso y sea difícil, pero una vez que lo tenés asfaltado, flaco, no tenés que estar saltando entre las piedras y con la carreta, ¿no? Podés ir en una Ferrari. Entonces, muri es preparar este camino para que sea fácil el tránsito. Nuevamente estamos siempre en facilitar, disminuir o eliminar el rozamiento, disminuir la resistencia o eliminar la resistencia. Muy bien. Y finalmente queda este último pecado que no se suele incluir, pero a mí me gusta ponerlo porque nosotros los occidentales y especialmente los argentinos en este contexto y en gran medida la cultura latinoamericana en general, tiene esto muy incorporado, que es lo que yo llamo baka. Baka. Baka japonés quiere decir tonto. Quiere decir, el pocayo que viene de bakayoke, la prueba de tonto, ¿no? Baka, pensamiento tonto. Y eso, el pensamiento tonto, me lo voy a referir en términos filosóficos con un ilustre descriptor lo puso en poquísimas palabras. El baka es el pensamiento dualista, es el pensamiento excluyente, estoy acá o estoy allá, los extremismos, no importa de qué tipo. Entonces, Ortega y Gasset habla en este caso, en la rebelión de las masas, él habla de la izquierda y la derecha políticas. Pero esto vale para todo el pensamiento dualista, vale para las escuelas de pensamiento, vale para las escuelas de management, es decir, bueno, después les doy un ejemplito. Dice Ortega y Gasset, ser de izquierda es, como ser de derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil. Ambas, en efecto, son formas de la hemiplegia moral. Por favor, no se olviden de esto. No sean vaca. No sean vaca. Por favor, no tengan hemiplegia moral. No elijan esa forma de ser imbéciles. Y lo digo con este énfasis porque todos lo somos.
Nuestra cultura está llena de opciones dualistas. Y justamente el sistema japonés es el camino del medio, es el camino de lo justo, el camino de lo necesario, en la cantidad necesaria, en el momento necesario. Entonces fíjense por favor lo que es la profundidad del concepto just in time. Lo que hay detrás de sabiduría y de valor práctico. Bueno, creo que con esto... el ejemplito. Hace poco me pasó. Ahora se puso de moda el tema de logística. La logística está de moda y esos son los terrenos en donde la robotización, la digitalización, el uso de código de barras, entonces está entrando ya como una necesidad. Gracias al desarrollo de estos negocios colosales tipo Mercado Libre, Amazon, etc., Alibaba, etc., ¿no? Entonces la logística ha adquirido un nivel de profesionalización y de automatización colosal. Entonces, pues, por supuesto, dentro de este contexto se ha puesto de moda el concepto de almacén caótico. Escucharon hablar, ¿no?, del almacén caótico. Entonces, hay estas conferencias, un especialista en logística dice, bueno, no, ahora el almacén, nosotros como tenemos objetos muy heterogéneos y de muy distintos tamaños, no ponemos todos los bulones en un lugar o todos los, qué sé yo, no sé, las gomitas, las bandas elásticas en otro lugar o las arandelas en otro lugar. No, nosotros ponemos en cualquier lugar. Como eso está codificado, entonces yo puedo ocupar mi espacio de almacenaje mucho más eficientemente que si yo solo pongo un solo tipo de objeto, ¿no? Bueno, eso está buenísimo. Ahora, cuando viene esa imbecilidad de la que yo les hablo, que dice, no, ahora entonces pasó el almacén tradicional, en el que cada cosa tiene un lugar y un lugar para cada cosa, no va más. Ahora el almacén tiene que ser caótico. Entonces te critican, ¿no? No, pero este almacén acá no está ordenado de manera caótica. Lo he visto con mis propios ojos. Lo he oído con mis propios oídos y hace muy poco. Entonces, por favor, esa imbecilidad moral no la puede tener un alumno de la diplomatura Kaizen 4.0 de la Universidad de Belgrano. Por favor, sean inteligentes, sean sagaces, cultiven el arte de lo justo, el arte de lo necesario, en la cantidad necesaria y en el momento necesario, por el lado del just in time, y por el otro lado el aseguramiento y la garantía de que esto ocurra, sobre una base de estandarización, utilizando las virtudes que les acabo de decir y evitando, huyendo de los pecados que les acabo de comentar. Bueno, ese es el mensaje. Muchas gracias. Arigatou gozaimashita.